Buenas tardes, yo soy Eric Caballero, secretario de Estudios del PAN de la Ciudad de México, y a nombre del presidente Andrés Ataide les doy la más cordial bienvenida. Fue hace 12 semanas que iniciamos este proyecto con el objetivo de cambiar el rumbo de nuestra ciudad, con buenas ideas. Esas ideas que además de ser nuestras únicas armas, provenían de la inteligencia y la técnica, y no de ocurrencias ni ideologías. Con la sesión de hoy hemos pasado por 21 clases, donde tuvimos la oportunidad de aprender herramientas que nos hicieron entender mejor el proceso de diseño de políticas públicas, con la meta de proponerlas y en su momento de implementarlas, buscando alcanzar el bien común. Aprendimos juntos la importancia de empezar con una visión, de hablar a la sociedad desde el humanismo político. Aprendimos también algunas de las herramientas más novedosas, como la teoría de cambio y el PDIA de Harvard. Aprendimos nociones de marketing político y qué puede y qué no hacer una alcaldía y un congreso local. Después hicimos un recuento por algunos de los temas que a las personas más nos preocupan, como la igualdad, la salud, la economía, el medio ambiente, seguridad, innovación, ciencia e incluso movilidad. Algunas de estas ideas podrán haber sido perfectamente aceptadas por todos nosotros y otras tal vez no. No tanto, pero aquí hicimos algo que no siempre ocurre. Nos abrimos a las ideas y decidimos hacer algo para cambiar aquello que no va bien en nuestras ciudades. Hoy me da mucho gusto que nos graduaremos de este proyecto, hecho con tanto cariño para ustedes por el Colegio de Políticas Públicas que dirige Gerardo Ángeles y la Secretaría de Estudios. Y además me da gusto poder recibir a una de las personas que a mí me recibieron en el partido, el maestro Diego Garrido López. Y daré una breve reseña de nuestro invitado, nuestro ponente del día de hoy. El maestro Diego Orlando Garrido López es maestro en Derecho por la UNAM, obteniendo el grado por alto desempeño académico, licenciado en Derecho por la misma universidad, titulado con mención honorífica. Cuenta con diplomado en Derecho Constitucional por la UNAM, Políticas Públicas por la UVM y Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana, además de un doctorado honoris causa. Fue representante propietario del PAN ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México y secretario general adjunto del PAN de la Ciudad de México en el periodo 2015-2018. Fue presidente del PAN-DF, también su secretario general en 2014 y 2015, y secretario de Asuntos Electorales en el periodo 2013 y 2014. Se ha desempeñado como asesor en la representación legislativa del PAN ante el Consejo General del IFE 2009-2012. Fue asesor jurídico en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la cuarta legislatura de 2006 a 2009 y abogado dictaminador en la Central de Amparo e Instancias Judiciales del SAT en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre el año 2005 y 2006. Entre otros cargos, como dirigente del Partido de Acción Nacional, ha sido miembro del Comité Directivo Regional, consejero regional desde el año 2013 a la fecha, y presidente del Comité Directivo Delegacional en Gustavo Madero en el periodo 2010 y 2013. Actualmente es diputado local en el Congreso de la Ciudad de México, donde preside la Comisión Registral Notarial y Tenencia de la Tierra. Es secretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, así como de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. Vicepresidente del Comité de Administración, integrante de las Comisiones de Asuntos Político-Electorales, Reconstrucción y Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral. También representante propietario del Grupo Parlamentario del PAN ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y pues justamente hablábamos que el diputado Diego Garrido fue una de las personas que observó la problemática que las personas tenían que desplazarse, hacer sus trabajos y cómo esto se podría optimizar, cómo a partir de realizar un trabajo en sus propias casas se podría optimizar esto, pero se entendía que se requería una regulación. Bueno, pues al día de hoy, después de la pandemia, nos encontramos ya con la extrema necesidad de justamente regular esta clase de trabajo. Y para eso, de verdad, es un verdadero gusto contar contigo, mi estimado Diego Garrido. Bienvenido al Laboratorio de Ideas y te dejamos la palabra. Secretario Eric Caballero, muchísimas gracias por la amplia presentación que has dado de mi historial. Los saludo a todos, amigas, amigos, con un gran gusto y siempre para mí estar cercano a los cursos, a la capacitación que el Partido Nacional de la Ciudad desempeña, siempre para mí es un privilegio.
de verdad se los digo, y normalmente me ha tocado dar cursos en materia jurídico-electoral o materias jurídicas en general, apoyando siempre desde esa área al partido. Y en esta ocasión que me invitan, tiene la buena idea, Eric, de invitarme a platicar de un tema trascendental, porque lo planteamos en la legislatura del primer Congreso de la ciudad, desde hace un año antes de que iniciara la pandemia, el tema de home office. Y traíamos una serie de agenda, una serie de propuestas en nuestra agenda particular y en la agenda del grupo parlamentario en materia de innovación tecnológica, en materia de revolucionar diversas áreas del quehacer público con las nuevas tecnologías. Uno de ellos era home office. Justamente aprovechando estas nuevas tecnologías, puedes trabajar desde casa y ahorita hablamos de ese tema. Pero así como fue ello, también impulsamos, por ejemplo, el tema del Ministerio Público Virtual. Lo insertamos en la ley orgánica de la Fiscalía. Cuando pasa a ser de Procuraduría a Fiscalía, insertamos este Ministerio Público que había un antecedente, pero ahora lo hicimos para efecto de que cualquiera de nosotros que sea víctima de un delito, por ahí, por internet lo haga, sin necesidad de ratificación, es decir, sin necesidad de que vayas al MP a poner tu firmita porque pues, fuiste víctima de un delito, ¿no? O lo estuvimos haciendo en materia de videovigilancia, para efecto de que las niñas, los niños siempre tengan una cámara del C5 afuera de todas sus escuelas, y esta tecnología, que es una infraestructura tremenda que tiene la ciudad para estar visualizando dónde se cometen delitos, cómo está comportándose la gente en la calle, pues dijimos afuera de las escuelas debe de haber. O, por ejemplo, ahora con el tema de justicia digital, que también estamos ya implementándola, ya aprobamos en comisiones que se insertara la justicia digital en la Constitución e iremos al Pleno para efecto de que ya sea aprobada en definitiva. Y todo el tema de juicio en línea en todas las materias ya también se va a insertar. Y como les digo, es toda una serie de iniciativas que estamos impulsando en materia de que se utilicen pues, las nuevas tecnologías. Y sin lugar a dudas, el tema del trabajo y cualquier tipo de trabajo, y la gran mayoría de los trabajos, se han podido ir desarrollando a través del teletrabajo, a través de la distancia. Y planteamos esto por un tema principalmente de movilidad, un tema ecológico, en aquel entonces incluso como un tema de incentivo fiscal. Nosotros proponíamos en aquella primera iniciativa que toda empresa que acreditara tener al menos el 30% de su plantilla laboral en teletrabajo tendría derecho a ser acreedor a una reducción en el impuesto sobre nóminas. Entonces, si tú tenías en tu empresa a 100 personas y 30 de ellas estaban haciendo trabajo de distancia, con ella tenías derecho a una reducción a ese impuesto sobre nóminas, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó lo que normalmente ocurre con la mayoría morenista y el oficialismo. Dicen no a toda buena idea de la oposición, dicen no a las buenas ideas y buenos planteamientos de Acción Nacional. En esa ocasión nos encontramos que se turnó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y entonces es presidida esa comisión por una morenista, por Valentina Batres, y a pesar de que de verdad suelo generar buen consenso, buena plática, cabildeo mucho los temas ahí con los amigos diputados de Morena, de verdad muy difícil encontrar un chispazo en esta diputada Valentina Batres, porque simple y sencillamente decía no, porque estás tocando temas de impuestos, y como tal, tengo la instrucción del Ejecutivo de votar todo en contra que implique reducción o condonación o incentivos fiscales. Entonces, pues la batió la propuesta. En aquel entonces, después de mucho estar ahí llevándole fichas, papers, opiniones, derecho comparado local, internacional, en fin, de verdad que nos documentamos bien del tema y pues simple y sencillamente dijeron, no se toca, no se mueve porque estamos viendo temas de impuestos y con eso no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando una regulación alterna que estamos proponiendo en el Congreso para efecto de que ya sea verdaderamente regulado. Y traigo una pequeña presentación que no suelo usar presentaciones, la verdad, cuando platico los temas, pero quisiera hacer uso de las mismas porque creo que son algunos temas fundamentales que es necesario que conozcamos.
y que entiendo que este laboratorio de ideas también sirve como un espacio para generar más ideas, es decir, que sea multiplicador el efecto entre lo que quizás estamos haciendo en el Congreso, entre alguna propuesta que tenemos, con la cual ustedes puedan mejorarla, maximizarla y, como digo, multiplicar ideas, porque a fin de cuentas, lo que salga y lo que sea producto de todo lo que estemos hablando en estas videoconferencias, me parece que debe ser retomado por el partido, como bien ya lo tiene en la planeación estratégica que ha hecho Eric y el presidente Ataide, para efecto de que nuestra próxima plataforma también incluya uno de estos muchos temas que han visto en estas 21 sesiones, para efecto de que justamente el partido salga con una propuesta fresca, novedosa y podamos tener una mejor alternativa de solución a las grandes problemáticas que ocupan nuestra ciudad para con los ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso voy a poner la presentación. Me parece que ya me dieron la facultad de compartir pantalla y si es así, vamos dándole a lo siguiente. Comenzar transmisión, déjenme ver cómo operamos esto. Entonces, rapidísimo. Aquí está. Ya le tenemos, Derek. Listo. Se grabará todo lo que salga en pantalla, incluyendo notificaciones. Perfecto, ahí estamos. Muy bien, pues miren, en principio quiero decirles el concepto que se ha definido por Home Office. Es tal cual, la forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio en específico de trabajo y utilizando como soporte estas tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre el trabajador y empleador. Miren, nuestra actual Ley Federal del Trabajo establece ya un capítulo sobre trabajo a domicilio en su artículo 311 y lo define como tal, en el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Como tal, se está viendo la relación contractual que opera en el derecho laboral entre patrón y trabajador, ¿no? Y es un concepto que tiene que seguir dándose aún en el trabajo, en el teletrabajo. Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y comunicación. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas a las señaladas en el artículo, en ese artículo, entonces se rige por lo que toda la legislación maneja como trabajo normal, ¿no? Hemos visto diversos beneficios, ustedes lo saben, ustedes lo están viviendo, ustedes actualmente están siendo parte de la revolución en todos los sentidos que nos trajo la pandemia. Para bien o para mal, estamos viendo una revolución laboral en el aspecto del teletrabajo. Los ecológicos, lo sabemos, es la marca de carbón, dicen, pues se reduce en el hecho de que hay menos contaminación y por tanto hay mejor salud para con los ciudadanos, ¿no? Se reduce el uso de vehículo y transporte público, en el sentido de que no te tienes que trasladar de un lugar a otro, y reduce los tiempos de traslado. El INEGI ha comparado el tiempo de traslado en la Ciudad de México y es mínimo de 30 minutos entre domicilio y centro de trabajo a hora y media o 2 horas, dependiendo cómo se están haciendo los comportamientos de movilidad en la ciudad. Es decir, ocupas mucho tiempo para trasladarte a tu centro de trabajo. Por supuesto, hay menor presión, una mejor calidad de vida para que tengas tiempo con la familia. Hay ahorros en insumos para la empresa en materia de agua, luz, papelería, etcétera. Permítanme, porque creo que no tengo activada la cámara, ¿verdad? Ahí ya la tengo activada. Sí, pero ya no, creo que ya no vemos la presentación, querido hermano. Me parece que, a ver. ¿Así ya están las dos? Solo la presentación. Bueno, ahorita pondrás, ajá, solo la presentación, pero si no, como tú indiques, querido hermano. Ah, listo. Pero no está Sí se la cierra. presentación, ¿verdad? Se cierra la presentación cuando activas tu cámara, hermano. Sí, no sé Sin qué problema. problema estoy teniendo, pero miren, me la voy a aventar así y les digo que me gusta más hablarle
a la cámara, así que hablarle a una pantalla de presentación. Y como les seguía diciendo, bueno, este teletrabajo, esta modalidad de teletrabajo, pues sin lugar a dudas nos va a beneficiar en el sentido de la sana distancia y reducir el riesgo de contagio, ¿no? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Miren, ya ha habido un intento de regulación en materia federal. La Ley Federal del Trabajo, a propuesta de una senadora panista, ya tiene un proyecto de regulación para efecto de que ya lo pueden aplicar la iniciativa privada sobre todo y también parte de los trabajadores del Estado. Esta propuesta es trascendental porque en materia local, los congresos locales no tienen facultades en materia laboral para con las empresas, digamos, lo que regula laboralmente a las empresas, sino es una ley federal y por tanto es trascendente esta regulación que ha habido. Hay una regulación en donde se pretende que efectivamente no se requiera que el trabajador esté en un sitio, puede estar en su casa, puede estar en un café, puede estar en cualquier lado, siempre y cuando entregue el trabajo. Se está regulando que haya un contrato debido para que se establezcan ahí las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente, incluso la custodia de equipos, programas de información, el procedimiento de solicitudes, supervisión, entrega del trabajo. Es decir, ¿cómo te están pidiendo el trabajo actualmente? Si tú estás haciendo algo de teletrabajo, pues te lo pide tu jefe echándote una llamada, un WhatsApp y te va pidiendo las cosas. Todo esto tiene que ser regulado, porque no podemos dejar al arbitrio y no podemos dejar las cosas así al aire, porque esto puede significar una merma en los derechos de los ciudadanos, en los derechos laborales de ustedes, e incluso también una incertidumbre jurídica para el patrón. Si tú estás contratando a alguien que te trabaje a distancia desde su casa o de donde quiera, pues también tiene que haber formatos o formas, una estructura para hacer esa solicitud de trabajo, esa supervisión de cómo está trabajando y cómo se va a entregar el trabajo, ¿no? Incluso que haya constancia en todo caso de que efectivamente estás haciendo el trabajo y lo estás entregando para que no exista un despido injustificado, pues también cómo pruebas que sí trabajabas, cómo pruebas que sí había un convenio de que no asistieras al lugar de trabajo. Porque como ustedes saben, la ley es muy clara y dice, si por 3 días consecutivos no vas al trabajo, se te abre un acta administrativa y esa acta administrativa sirve para que la Junta Laboral te digan, pues dejaste el empleo, eso es abandono de trabajo y por tanto es una situación para efecto de que te puedan despedir justificadamente y no tengas tú tus derechos laborales protegidos, ¿no? Todo esto, como les digo, pues está revolucionando la forma en cómo nos podemos desarrollar en este ámbito laboral. Por supuesto, se tiene que establecer en este contrato las medidas de productividad y seguridad informática. La seguridad veamos muchas empresas que tienen que manejar información privada, información de su empresa y cómo se tiene que manejar la seguridad de la información. Y, como he dicho, las obligaciones y los derechos de ambas partes. Un contrato, a fin de cuentas, un trabajo pues significa haces A y te pago tanto, haces B y te pago tanto. Todo esto debe estar inserto en un contrato y la ley es la que te debe dar la pauta para que puedas establecer eso en el contrato. Por supuesto, debe haber una igualdad de trato, de remuneración, de capacitación, de formación, incluso de seguridad social. El hecho de que tú trabajes a distancia no significa que eres un trabajador de segunda. Es un hecho que debes de tener las mismas condiciones de aquel que acude físicamente a un lugar de trabajo. Por supuesto, también se tiene que establecer diversos lineamientos. No todo puede estar en la ley, no todo va a poder estar en la ley local, que ahorita les voy a decir cómo la pretendemos implementar aquí en la Ciudad de México, pero tampoco todo puede estar en la ley federal. Por ello, es importante que se haga un dispositivo para que se emitan normas oficiales mexicanas en donde se establezcan las obligaciones del patrón respecto de la salud, la seguridad y la prevención de riesgos profesionales del teletrabajador. Eso es básico. Si tú acudes, si a ti te pasa algo en el trabajo, la empresa es quien debe de responder de lo que te sucedió en tu trabajo, ¿no? Es un derecho laboral. ¿Y qué pasa si estás trabajando en tu casa, no? Pero bueno, podría ser en qué horario te pasó algo.
¿Fue en el horario que estableciste de teletrabajo o fue después cuando estabas haciendo ejercicio en la noche en tu patio y ahí sucedió el accidente? ¿Cómo se va a manejar el accidente de trabajo? ¿Cómo se va a manejar la seguridad social? ¿Cómo se va a manejar el hecho de que responda el patrón cuando suceda algo? O simple y sencillamente no responde. También esa es otra alternativa, ¿no? Hay que establecer todo ello muy bien y también hay que establecer que el Estado tenga la obligación de crear la capacitación, el adiestramiento y certificar a la gente que se va a encargar de este tipo de capacitaciones de teletrabajo. También se tiene que capacitar a los inspectores laborales. ¿Y qué implicaría? Se implica que tiene que haber alguien que te inspeccione tu trabajo y que pueda acudir a tu domicilio, en todo caso, o no. La cultura del teletrabajo también será importantísima que se fomente y que el Estado tenga la obligación de hacerlo, ¿no? Se está previendo en la propuesta de reforma federal crear una red nacional de asesoría, de promoción y fomento del teletrabajo en el ámbito privado y público, que incorpore a la modalidad a a personas con discapacidad, a mujeres, adultos mayores y jóvenes. Bueno, esta gran red se supone que una vez que sea publicada la reforma, tendrá un año el gobierno federal para establecer esta nueva legislación y esta nueva red. Nosotros vemos que es importante que en los lineamientos se determine esto que decíamos ya, los accidentes o enfermedades relacionados con esta nueva modalidad de trabajo. Miren, muchos les está siendo incluso contraproducente, ¿no? Dicen, es que ya prefiero yo irme a la oficina que estar en mi casa, que estar en una silla que ni siquiera es cómoda, que en mi trabajo sí tenía mi silla con las rueditas abajo y me desplazaba perfectamente. Y ya todo el mundo quiere, bueno, por un tema de confinamiento, también llevamos 6 meses en esto, y ya muchos dicen yo prefiero 100% en la oficina. Y cuando era 100% oficina, decían, no, yo prefiero estar en casa, ¿no? Pero bueno, todo eso lo tenemos que modular y lo tenemos que establecer en la ley también, por si ocurre algún accidente o alguna enfermedad, porque esa es otra. Oye, pues ya me torcí la columna, tengo el cuello lastimado por estar trabajando en un lugar que no es propicio para trabajar, porque tengo que trabajar pues en mi sala, ¿no? Y luego no puedo porque pues ahí están mis hijos, o está mi esposa, y no me concentro, en fin, todo esto se tiene que ir regulando. También se tienen que ver las implicaciones con el Instituto Mexicano de Seguridad Social o con el ISSSTE, es decir, la cobertura de seguridad social que tiene que haber, ¿no? Pero independientemente de las reformas que vayan a salir en lo federal, consideramos importante también que vamos a puntualizar algunos puntos básicos en nuestra legislación local, como es la jornada laboral. ¿Cuántas horas se va a establecer o es posible establecer que trabajas de 9 de la mañana a 5 de la tarde o que simple y sencillamente entregas productos y puedas trabajar en horarios escalonados? Trabajas un ratito en la mañana, luego haces ejercicio, luego te vas a comer, luego regresas a seguir trabajando. La jornada laboral tendrá fiscalización o no, y tu patrón te puede supervisar o no sobre la jornada laboral. Es lo que estamos viviendo actualmente. Actualmente la gran mayoría simplemente es confiar uno con el otro, es decir, patrón con trabajador. Uno y otro confían y uno otro dice, bueno, supongo que sí está trabajando porque pues me está entregando X o Y documento, ¿no? Pero lo cierto es de que eso no va a aguantar. Eso va a ser un momento en el que cuando ya regresemos a semáforo verde y haya incluso la modalidad mixta de ir unos días a lo físico, al trabajo, y otros días a lo de casa, al teletrabajo, seguramente va a haber funciones para supervisar esto, ¿no? Las tareas de cuidado. A ver, estábamos viendo que se deben de aplicar una serie de medidas para justamente tener estas tareas de cuidado bien establecidas. Miren, son para aquellas personas que tienen a su cargo menores o personas adultas mayores. Es decir, tú no todo el tiempo puedes estar conectado y no todo el tiempo puedes estar trabajando.
tienes que tener un momento para cuidar a los hijos, un momento para cuidar a una persona adulta mayor, un momento incluso para cuidar a una persona con discapacidad, si fuera el caso, o para cuidarte a ti mismo, algún tema que tengas que ver con tu salud, ¿no? Esas tareas de cuidado es importante que lo veamos. También hay un concepto novedoso que el teletrabajo ha dado, que es la reversibilidad. Esto es, primero, que el trabajador que haya optado por ese teletrabajo pueda volver a la modalidad presencial. Es decir, que tú te puedas voluntariamente asumir en el trabajo a distancia y luego digas, bueno, me quiero regresar a la oficina, ¿no? O sea, que sí se puede establecer eso para efecto de que tengas salvaguardado tu espacio, tu lugar en las oficinas respectivas, ¿no? Hay también que considerar los elementos de trabajo como una obligación del patrón para garantizar las herramientas mínimas con los elementos mínimos con los que debes de trabajar. Como ya decíamos, una silla adecuada, una computadora, un iPad, tu internet, los insumos para imprimir, para verificar, el software, todo esto lo estamos asumiendo nosotros. Todo esto lo estamos asumiendo. A ver, yo me tuve que comprar mi iPad, yo me tuve que comprar mis audífonos, yo me tuve que comprar las cosas para poder sacar adelante la chamba porque ya me tocó estar en casa, ¿no? Eso se debe de contemplar en la legislación, así como la compensación de gastos. Si tú ya hiciste un gasto de algo, debe ser soportado por el patrón para efecto de que no sea una merma para ti, porque entonces solamente gana el patrón en mandar a 20, 30 trabajadores a su casa y ya se ahorra el agua, la luz, el tóner, etcétera, y la carga de eso la absorbe el trabajador. Por eso la compensación es importante, así como la seguridad laboral que decíamos, ya cuando ocurren enfermedades o accidentes de trabajo, pues dados en el lugar, en el tiempo de jornada o en la ocasión de donde se realiza el teletrabajo, ¿no? Nosotros vemos aquí en la ciudad, y ya voy aterrizando un poco de lo federal a lo local, cómo sí podríamos implementar una regulación, sobre todo para los trabajadores del gobierno de la ciudad, porque el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México nos dice, nos mandata que tenemos que establecer una legislación que regule las relaciones laborales que existen entre los trabajadores de las instituciones públicas de la Ciudad de México con el gobierno, por supuesto, regulando los derechos y las garantías sociales de estos. Entonces, todos los trabajos del gobierno de la ciudad ya van a tener una nueva ley laboral, una nueva ley burocrática. Ahí es donde vamos a poder insertar todas estas posibilidades, ¿no? Vamos a crear esta nueva ley de trabajadores de instituciones públicas de la Ciudad de México y ahí insertar todo esto que les estoy diciendo, donde se establezca, por ejemplo, condiciones de trabajo, los medios tecnológicos, los ambientes requeridos, el tiempo y espacio para la ejecución de cada uno de los trabajos, las responsabilidades de custodia de equipos, muy importantes. Si a ti te dan un equipo de cómputo, un iPad, pues ese se sale, digamos, con un resguardo respectivo para que tú puedas trabajar con él, ¿no? Los programas y manejos de información, el procedimiento de solicitud del trabajo, cómo te van a pedir el trabajo, cómo demuestras que estás haciendo tal o cual cosa, la supervisión y entrega del trabajo, cómo va a confirmarse que efectivamente estás entregando y haciendo el trabajo. Y, por supuesto, las medidas de productividad y seguridad informática. A ver, ¿cómo sabe alguien que efectivamente eres productivo y efectivamente estás trabajando? O no estás viendo Netflix o estás haciendo otra cosa, ¿no? Eso debe ser perfectamente regulado. Ya decíamos derechos y obligaciones en general. Me parece que también es importante que veamos lo de materia de seguridad y salud y prevención de riesgos. Ya hablábamos de ello. Una red local de asesoría, de promoción, de capacitación, de que todos los que adopten esta modalidad de teletrabajo también tengan la capacitación debida para manejar pues, los programas informáticos y las nubes, las plataformas, etc. Por supuesto, debemos de tomar en cuenta derechos fundamentales de los trabajadores. Miren, uno de ellos es básico, que es el derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a que, pues no necesariamente tienes que estarle dando la cara
y dándole visibilidad del espacio de tu casa, de la zona de confort, que es lo tuyo, ¿no? Y porque luego dicen, oigan, pues si se conectan, pero activen sus cámaras. Oye, pues es que ni siquiera tengo un lugar donde trabajar bien a gusto para estar poniendo mi cámara, ¿no? Entonces, el derecho a la intimidad es básico que se garantice en la legislación. Hay que mediar el poder de vigilancia y control que tiene el patrón. Si el patrón lo que quiere es siempre decirte, a ver, ¿qué estás haciendo? A ver, demuéstrame que estás conectado, demuéstrame que estás trabajando. Bueno, ese control de vigilancia hay que regularlo bien. Por supuesto, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, es decir, pues solamente a tu casa puede entrar quien tú quieras, ¿no? Entonces no te pueden mandar inspectores para ver cómo está tu zona de trabajo, no podría entrar otra persona que mande tu patrón para efecto de vigilar si estás haciendo o no un trabajo, porque el domicilio tiene una seguridad y un régimen jurídico muy importante. Por eso la inviolabilidad del mismo es trascendental. El derecho a la propia imagen incluso. Si todo se va a dar vía conferencia, vía Zoom, vía este tipo de plataformas, pues también si pactas o no pactas, si das permiso que puedan utilizar tu imagen para transmitirla públicamente, para transmitirlo en algún otro espacio en donde tú no quieras quizá que tu imagen esté siendo utilizada por tu empresa o por tu patrón, ¿no? El derecho al secreto de las comunicaciones también, ¿no? Es decir, si te van a poner un GPS, si te van a pedir que actives dónde estás, a qué hora te conectas, cuántas horas abriste tu Word, cuántas horas utilizaste Internet, ese tipo de derecho de secreto de ubicación y de comunicación va a ser fundamental porque eso implica también tu propio ser, tu propio espacio. Incluso puede ser que tú te sientas pues auditado como el Big Brother, ¿no? De que más vale ir unas horas a la oficina que estar sintiéndote totalmente agobiado porque está tu patrón o está a quien designó el patrón o la empresa la auditoría respectiva de tu trabajo, ¿no? El derecho a la protección de datos también es fundamental porque tú quieres o no quieres que conozcan tu correo electrónico, tu WhatsApp, tus medios tecnológicos a través de los cuales te conectas, ¿no? Eh, el derecho a la intimidad ya habíamos dicho, el derecho a la intimidad del teletrabajador. Y uno muy importante es el derecho a la desconexión. Es decir, que tú puedas decir, pues sí, estoy conectado y estoy a las órdenes, que pueda ser un trabajo que sea en vivo o un trabajo que sea de mucha comunicación con la empresa, en donde tú puedas estar siempre ahí conectado, pero de tales a tales horas. Porque ahora, seguramente a ustedes les ha pasado, el patrón, el dueño de la empresa, el jefe, etcétera, pues terminó de ver su película a las 10 de la noche y se le ocurrió algo y lo manda por WhatsApp la petición de que, oigan, háganse eso para mañana. Les recuerdo que mañana a las 8 de la mañana tenemos junta. Oye, pues son las 11:30, estoy durmiendo, ¿no? Eh, Todo este tema de la intimidad, de la desconexión, es un derecho como tal, el derecho a la desconexión. Y todo esto puede estar perfectamente plasmado en un contrato, pero también perfectamente permitido y regulado por la ley. Todo esto son aspectos novedosos, o sea, nunca en nuestra vida nos hubiéramos imaginado. Hace un año ni siquiera sabíamos usar Zoom, es más, creo que ni siquiera sabíamos que existía Zoom o algún tipo de plataformas como estas, más que Skype o la videollamada por WhatsApp, ¿no? Ahora es diario, utilizamos Zoom, diario utilizamos una videollamada, diario estamos viendo este tipo de cosas, ¿no? Hace un año no nos imaginábamos que fuera trascendental ocupar el WhatsApp o los medios tecnológicos para desarrollar nuestro trabajo. Y todo esto no está regulado y no va a estar regulado hasta que el Congreso, hasta que los legisladores lo pongan justamente en el ordenamiento jurídico necesario para ello. Por eso, la trascendencia de este tema, y ya para no me quiero alargar muchísimo con temas de detalles y de fondo, nada más les quería dejar todos este tipo de derechos que son necesarios, que sean soportados por la ley, para beneficio de todos nosotros, porque
aunque se quite la pandemia en unos meses, aunque la pandemia deje de estar vigente en nuestra vida, lo cierto es de que esto ya llegó para quedarse, como las videoconferencias, como el teletrabajo, como el home office, y qué bueno para muchos aspectos, para que sí, como ya vimos, hay muchísimos beneficios, pero también todos esos beneficios deben estar acompañados por una muy buena legislación para que tampoco haya abusos. Que no haya abusos pues, de los trabajadores, porque también pueden abusar, pero que tampoco haya abusos del patrón. Y sobre todo cuando significa un derecho tan trascendental como es el derecho laboral, que es una parte del derecho social. No es un régimen de derecho civil, de derecho privado. Este es un tema de derecho social que implica el normal y buen desarrollo y buena calidad de vida de cientos y cientos de capitalinos y mexicanos que estarán pues utilizando esta nueva modalidad de trabajo. Yo lo quiero dejar aquí, mi querido Eric, para efecto de que mejor podamos abrir alguna serie de preguntas, quizá, seguro hay muchas, y como les he dicho, el objetivo de todo esto, más allá de hacernos expertos en teletrabajo, ¿no? Más allá de conocer derecho comparado internacional, etcétera, el objetivo de esto es despertar nuevas ideas, porque así se llama esto, laboratorio de ideas. Y ante los nuevos retos que la pandemia y que el mundo y la tecnología nos está dando, pues tenemos que reaccionar también en lo legislativo, tenemos que reaccionar como partido y tenemos que tener las mejores ideas, porque si de algo se caracteriza Acción Nacional, es por tener a los mejores abogados, a los mejores legisladores, a los mejores investigadores, a las mejores personas que están ahí puestas para que justamente en un sentido de bien común demos las mejores respuestas ante las problemáticas y retos que nos está planteando la nueva realidad, la nueva normalidad y los nuevos problemas que enfrentaremos en el futuro. Muchas gracias a todos por su atención y mi querido Eric, quedo a tus órdenes. Pues muchísimas gracias, diputado Diego Garrido, por la presentación. Pareciera que a veces creeríamos que home office es llegar a mi casa, abrir mi laptop y ponerme a trabajar, ¿no? Pero justamente nos ayudas a darnos cuenta de la extrema complejidad que requeriría poder normar esta clase de trabajo, ¿no? Ahorita justamente la necesidad nos va a hacer mirar adelante, ya no solamente decir, bueno, sería lo deseable, sino ya justamente vamos a tener que hacerlo y qué mejor que venga esto de mano del Partido de Acción Nacional, que como bien comentas, pues somos los que tenemos que presentar las mejores propuestas, las que están sostenidas justamente por tema técnico y por investigación. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de ti, mi estimado Diego Garrido, porque eres justamente garante de esta clase de iniciativas, eres la persona, una de las personas más técnicas dentro del Congreso de la Ciudad de México, y de verdad da gusto, da orgullo ver legisladores como tú en el Congreso de la Ciudad de México representando a nuestro partido. Entonces, si me permites, hacemos una tanda de 3 preguntas, nos ayudas a contestarlo y regresamos otras 3, ¿vale? Entonces, por favor, le damos la palabra a mi estimado Aldo Carrillo. Mi estimado Aldo, bienvenido, muy buenas tardes, te escuchamos. Ok, muy buenas tardes a todos. Diego, veo que en la presentación evidentemente te enfocaste a lo que es tu especialidad, que es el derecho. Sin embargo, en tu primera lámina vos mostrabas una serie de beneficios que puede tener el home office. Al final mencionas que es muy complejo y yo quisiera saber si así como lo planteas, desde el punto de vista legislativo, también tomaron en cuenta o han ido tomando en cuenta los cambios que incluso las empresas ya venían trabajando para llegar a esta situación del home office. Es decir, esta pandemia nos adelantó como 7 años más o menos, según ciertas revistas especializadas. Y en cuanto a los beneficios, creo que está cuestionable lo de la contaminación o lo del medio ambiente y sobre todo lo del ambiente familiar, que lamentablemente ya no da tiempo para profundizar, pero espero que lo tomen en cuenta, que no es como se plantea inicialmente como beneficios. Excelente, mi estimado Aldo. Pues justo, sí, tienes toda la razón. O sea, siempre es un equilibrio, ¿no? O sea, nada es completamente bueno ni completamente malo, sino justamente es encontrar los pros y contras. Muchas gracias. Por favor, le damos la palabra ahora a Martín Reyes Favela. Mi estimado Martín, bienvenido, te escuchamos.
Sí, gracias, Eric. Buenas tardes a todos. Diputado Diego, buenas tardes. Felicidades. Excelente tema, como siempre. Te comento que a mí sí me parece que tiene muchos beneficios esto del home office. Hay empresas muy concretas como American Express que actualmente, me consta, aplican un software muy interesante donde están supervisando, tienen un control de gestión bastante acertado, la gente trabaja con gusto y sobre todo lo hacen voluntario al empleado. Participa aquel que tiene el espacio y American provee el equipo necesario. Y beneficio por todos lados. Sin embargo, una pregunta, porque también tocaste el tema de justicia digital. ¿Qué tiempo, Diego, calculas que sea una realidad? Es de total beneficio. Los abogados lo sabemos, tú lo sabes perfectamente, lo hemos platicado. Ojalá sea una realidad porque tiene beneficios paralelos con home office, la contaminación, el tiempo, la justicia, la dignidad, etcétera. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, mi estimado Martín. Y por favor, le damos la palabra para cerrar este bloque a Jorge A. Portales. Bienvenido, Jorge, te escuchamos. Diego, buenas tardes. Gusto en verte después de tanto tiempo, aunque sea en este medio digital, ¿no? Yo siempre he visto este aspecto desde el punto de vista ingenieril, no la parte legal. Tocaste puntos ahí interesantes que se me barrían. Pero como decía Martín, ya hay varias empresas. American Airlines, desde hace 15 años o más, cuando tú hablas y pides apoyo, boleto o algo, te están atendiendo desde su casa. Y está contemplado el espacio, el equipo, el consumo eléctrico, el sistema telefónico. Porque además el problema que se dio en la pandemia en muchos lugares era los hijos tienen que estudiar diferentes grados, los papás tienen que trabajar y no hay equipos suficientes también. Eso es algo que hay que evaluar a veces, ¿no? Entonces, sí se proveen los equipos. Hay mucho sistema de seguridad y no siempre tienes que estar conectado. O sea, simplemente, o sea, conectado en Zoom, conectado a tu... Si gustas, ahorita recobramos la palabra, mi estimado Jorge. Un favor, hagamos este bloque de 3 porque error mío, me salté a mi estimado Héctor Castañeda. Por favor, démosle la palabra y con este cerramos este bloque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo al diputado y pues únicamente quería yo plantear que para estos efectos es importante tomar en consideración que todas las legislaciones que han buscado regular, digamos, el Internet, sin tomar en consideración los aspectos, como decía el ingeniero Portales, los aspectos técnicos y la complejidad que implica, pues han fracasado. Sin embargo, se ve que se necesita establecer un protocolo, pues precisamente que proteja los derechos de los trabajadores, porque efectivamente todo el mundo está trabajando horas extra, ¿no? Y desde distintos lugares. Ahora la solución yo creo que está en en generar equipos multidisciplinarios. Sí, ahorita regresamos. Recordemos que tenemos un minuto para hacer nuestra pregunta o, en dado caso, nuestro comentario. Entonces, le cedemos la palabra al diputado Diego Garrido para que nos ayude a contestar. Gracias, Eric. Sí. Para empezar, agradezco la capacidad de síntesis que en un minuto ustedes hacen su exposición. Yo trataré de hacer lo mismo rapidísimo, entonces. Aldo, por supuesto que el tema de beneficio familiar pues implica un beneficio. Si tú normalmente te la pasabas 8 horas en el trabajo, más una de ida, más una de regreso, eran 10 horas ya que estabas fuera de tu trabajo, más. Pues hay gente que realmente pasaba más de medio día, más de 12 horas afuera, y el hecho de que pudiera trabajar un día, 2 días desde su casa, pues implicaba un mejor ambiente, compartir un poco más, comer con la esposa, ver a los hijos un poco más. Eso es en el beneficio respecto a la familia. En estas condiciones,
donde todo el mundo está en casa, donde efectivamente los niños están tomando clases ahí, peleándose que no, me toca a mí una hora y el otro está con que no, ahora me toca a mí investigar no sé qué, y tú tienes que conectarte también a trabajar. Pues todo esto está implicando un nuevo modelo que hay que congeniar todo lo familiar, ¿no? Por supuesto que lo ideal no es que estemos todos recluidos o guardando la sana distancia en el quédate en casa, pero bueno, así son las condiciones actuales. Lo ecológico, si un 10% de los vehículos, mira, o con que 20 vehículos en esta Ciudad de México ya no se muevan, porque no es necesario que vayan de su casa al trabajo, son 20 carros que ya no se movieron y eso sin duda es un impacto benéfico para la ciudad. Si eso lo van multiplicando, y estoy seguro que en breve estaremos viendo esos beneficios, en lo ecológico podremos tener eso, ¿no? Pero como bien dicen también Eric, no todo es bueno, no todo es malo, siempre hay matices y justamente pues hay que buscar lo ideal para que siempre sea lo benéfico en la legislación, ¿no? Martín, como bien dices, en muchas empresas ya se ha hecho mucho. Tengo muchos conocidos que lo aplicaban desde antes de la pandemia. Tengo conocidos que incluso elegían la hora de entrada y la hora de salida para evitarse los picos porque trabajan en Santa Fe, ¿no? Me decían, no, es que yo entro a la 1 de la tarde y salgo a las 10 de la noche. Bueno, padrísimo, pues evitaba el tráfico de subida y el tráfico de bajada, digamos, y eso era nada más de desplazo, no sería otros ejemplos de teletrabajo en donde sí efectivamente tenían todo un software, tenían un sistema de medición, una nube para compartir, una plataforma electrónica para pasar lista prácticamente y que comprobaran que estaban trabajando. Podemos copiar todos esos modelos, pero la ley creo que no debe ser una camisa de fuerza ni imponer, ni irse tanto a la minucia, sino debe ser un marco general, como debe ser la ley, general, abstracta, impersonal, y dar las bases genéricas con el simple y último fin de proteger los derechos de unos y otros, de patrón y de trabajador. Por eso yo decía el tema de proteger los derechos así, de forma global. La justicia digital, pues mira, la semana pasada aprobamos en comisiones de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas la reforma al 35 constitucional de la Ciudad de México y estará pasando a pleno. Lo malo es de que en el pleno no podemos sesionar reformas constitucionales vía virtual. Bueno, no lo malo, pusimos un candado para efecto de que la mayoría morenista no nos diera un albazo e imagínense que vía virtual nos cambian la Constitución. Por eso pusimos el candado y hasta que sea una sesión presencial estaremos acudiendo al recinto a votar esta reforma constitucional para efecto de que en breve todos los tribunales de todas las materias empiecen a aplicar la justicia digital, ya como algunos empezaron a hacerlo bien. Decías, Jorge, que como los hijos están en la escuela, vía virtual, se están peleando las computadoras, los espacios, y todo eso te tiene que tener también regulado para efecto de que el patrón, si vas a trabajar a distancia, pues te dé una compensación o te dé los instrumentos para que tú puedas trabajar desde casa. Y Héctor, también decías, regular Internet es dificilísimo, y el fin creo que no debe ser regular Internet. Yo creo que lo que se tiene que regular, como he dicho, son los derechos. Los derechos básicos en materia laboral son los principios que deben de estar insertos en la norma de forma genérica, como ya he dicho, para efecto de que se desdoblen con este tipo de modalidad o con otros más que luego vengan según los avances tecnológicos, ¿no? El trabajador, sí, trabajamos horas extras, tiene razón, la pandemia nos ha hecho estar trabajando en las noches, muy temprano, todos estamos en horas extras, porque también implica estar en muchas reuniones, en muchos Zooms, y todo eso desgasta, eso también estresa. Por eso yo no digo que el home office viene a solucionar todo, sino que todo debe tener su justa medida y todo debe estar bien regulado. Eric. Muchísimas gracias, Diego. Y hacemos una segunda ronda de preguntas y respuestas. Por favor, le damos la palabra a don Rafael Camacho. Bienvenido, Rafael, lo escuchamos. Hola. ¿Qué tal, Diego? Gracias por la plática. Fíjate que algo que me llama la atención es que
Yo creo que varios de nosotros hemos escuchado este tipo de inquietud de la gente que dice, oigan, ¿por qué no se instituye esto, el poder hacer home office? Y creo que es una plática tan general, pero lo que me sorprende, y yo creo que a varios de los que estamos en esta reunión, es que pese que estamos próximos al partido, yo, por ejemplo, hasta ahorita me entero de lo que estás tratando de hacer. Creo que es algo que es sumamente relevante y como históricamente creo que el partido es poco capaz de comunicar lo que quiere hacer el PAN y creo que es una desventaja, ¿no? O sea, me parece que tu tema es un tema que debería estar como bandera electoral a la cual ya estamos, ¿no? Ya estamos de esta. No sé qué piensas tú. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Por favor, le damos la palabra a don Jorge Palacios. Muchas gracias. Lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Estimado amigo diputado Diego Garrido, muchas felicidades por tu exposición. Ya nos comentaste acerca de las ventajas y beneficios del trabajo en casa, pero también hay desventajas que habría que considerar. Una de ellas es el sedentarismo, por estar todo el día en casa. Hay incremento de la obesidad, malas posturas corporales que afectan la columna vertebral y cuello. Además de la pérdida de la intimidad, como ya lo mencionaste, incremento en el consumo de los servicios básicos, agua, luz, internet, aumento del estrés, ansiedad y un horario abierto de la jornada de trabajo. Como bien lo decías, nos pueden hablar a las 10, 12 de la noche y pues ni modo, hay que atender. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Y para cerrar este bloque, le damos la palabra a Lalo Arcos. Bienvenido, mi estimado Lalo. Muy buenas tardes. En primer lugar, felicitarte por la amplia exposición que hiciste y porque nos dejaste muy claro el tamaño de la laguna que hay en esta materia del home office, que abarca tanto los temas fiscales, seguridad social, laboral, derechos humanos, incluso salud, en fin. Pero también, como alguien comentaba previamente, esto que se está haciendo, ahorita ya viendo el tamaño del boquete, sabemos que no va a quedar resuelto de manera legislativa en el corto plazo. Podríamos tomar en el partido, prepas, y creo que por ahí podríamos colocar un buen punto que a la gente le llamaría la atención porque va vinculado con sus derechos laborales. Ese es mi comentario, Diego. Muchas gracias, mi estimado Lalo. Entonces, si nos apoyas contestando las preguntas, diputado. Gracias, hermano. Sí, mire, efectivamente lo decías, Rafael, comunicar las propuestas, comunicar el trabajo del partido, el trabajo de los legisladores es básico. Yo de verdad me he sentido muy satisfecho con el trabajo de comunicación que ha hecho el partido, porque ha agarrado banderas muy claras. El tema de la ley Sheinbaum, ¿no? Hicimos una sinergia en el debate legislativo y cómo el partido también salió, generamos un hashtag, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la ley contra la propiedad privada, que me tocó defender porque, bueno, me encargó el grupo parlamentario de defenderlo, generamos el hashtag, nos aventamos así y justamente tuvimos el soporte del partido para hablar en contra de esta ley contra la propiedad privada, esta que recordarán ustedes que pretendía quitarle sus inmuebles a quienes rentaban los mismos, ¿no? Ha habido ejemplos de comunicación exitosa que como partido hemos hecho en contra de este tipo de leyes, a favor de otras. Me parece que sí, hay que tomar algunas para darle potencia. Hay otras muy buenas ideas que también tienen mis compañeras y compañeros legisladores que le podremos meter ahí punch como bandera de campaña, ¿no? Pero esta, por supuesto, yo la pongo al servicio, a la orden del partido para que pueda ser una bandera de lucha porque significa justamente los derechos, tus derechos laborales y como bien comenta Jorge Palacios, a quien saludo con mucho gusto, mi querido amigo, es este tema, si no le ponemos una regulación, si no le ponemos diques y si no le ponemos
una salvaguarda a nuestros intereses como trabajadores, pues esto va a terminar siendo una plataforma para que incluso haya abusos en tiempos, que te traigan encima en la medianoche, que no puedas ni tener un lugar bien donde trabajar, que ya te duele la cintura, la espalda, el cuello, que no puedes tener ya tiempo con tus hijos o con tu familia o para comer porque tienes que estar atendiendo esto. Entonces, por eso hay que ponerle una muy buena regulación en materia de todo lo que les he dicho, para proteger todo esto que bien dices. Desventajas, en todo exceso hay muchas, por eso poco tiempo, es como si fueras al trabajo, vas a tu trabajo, con que estés muy buenas horas ahí desempeñando lo tuyo, yo creo que lo sacas sin necesidad de quedarte 9, 10, 11 horas en una oficina que te consume tu vida, ¿no? Yo creo que todo tiene que tener su justo límite. También lo mencionabas, Lalo, esta es una laguna tremenda en la que estamos jurídicamente, todos estamos indefensos, todos aquellos que trabajamos en una empresa, todos aquellos que tienen un patrón, pues evidentemente están en la indefensión jurídica, porque en cualquier momento te corren y te alegan abandono de trabajo. Bueno, pues es que me pediste que me fuera a mi casa por la pandemia. No, mandé una circular que todo el mundo venga un día sí, un día no, un día sí, un día no, y luego cómo compruebas tú que trabajabas, que atendías tus horarios, que hacías las cosas. Entonces, toda esta indefensión jurídica me parece trascendental que ya le pongamos una regla, y como bien decías, esto va para largo, y como vemos el rezago legislativo en el que nos tiene el oficialismo morenista, también no auguro que esto se regule en 1 o 2 meses y tengamos una legislación ad hoc. Lo cierto es que como está Morena, va a seguir pateando el balón, y yo creo que va a ser para largo el tema de regular el home office. Eric. Muchísimas gracias, Diego. Y si me permites, una ronda más y con esto concluimos. Le damos la palabra. Las que quieran, claro. Muchas gracias. Le damos la palabra, por favor, a José Antonio Rivera. Bienvenido, José Antonio, te escuchamos. José Antonio, ya tienes el micrófono abierto. ¿Me escuchan ahí, perdón? Sí, ya. Listo. Muchas gracias. Aprovechando esta palabra y agradeciendo también el espacio, diputado, igual, felicitándolo por esta excelente ponencia, cómo desde el PAN poder empezar a regular que esta población en México, que es aproximadamente el 70%, tiene el acceso a Internet, cómo asegurar que el 30% de la población en México siga con el acceso a Internet y no se amplíen las brechas de desigualdad en trabajos justos y trabajos dignos. Y también desde el lado de la perspectiva juvenil, soy joven de la Ciudad de México, cómo asegurar trabajos dignos, justos y que eviten ser precarizados en esta nueva era de home office, sobre todo con todas estas empresas que funcionan como outsourcing, cómo empezar a dar esta opinión de valor desde el PAN o desde cualquier otro partido de oposición. Sería todo, gracias. Muchas gracias, José Antonio. Ahora, por favor, le damos la palabra a la secretaria Mónica Arellano. Bienvenida, Moni, te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado, Moni. Ahorita le podemos activar, por favor. Listo. Listo. Gracias. Buenas tardes, Diego. Mira, a mí se me hace un tema muy interesante. Han tocado puntos muy importantes, pero yo creo que también home office deja en un abandono a las personas de la tercera edad y a las personas discapacitadas. Creo que actualmente sí se le ha dañado mucho a ese sector, lo hemos visto en los supers o inclusive en oficinas de personas que no dominaban la computadora o no tenían acceso, sus sueldos no dan para comprar un paquete de Wi-Fi a sus domicilios, sí han sido despedidos. Entonces yo creo que es un sector muy vulnerable que sí se debe de proteger. Muchas gracias. Gracias, mi querida Mónica Arellano. Y ahora, por favor, le damos la palabra a Isaac Espinosa. Bienvenido, Isaac, te escuchamos.
Paco, le prendemos por favor el micrófono a Isaac Espinosa. Bueno, mientras Paco creo que tiene como algún tema técnico, ¿me ayudarías contestando las preguntas que llevamos, mi estimado Diego? Gracias. Claro, mira, José, has dado en el punto respecto de lo que significa el outsourcing, cómo se está precarizando mucho el trabajo con esta nueva modalidad, ¿no? Sobre pretexto de que están innovando algunas empresas, dicen, pues trabaja desde tu casa, ¿no? Si quieres chamba, pues trabaja y pon todos los insumos desde tu casa. Entonces, justamente la regulación es súper necesaria porque si no, todo va a ser outsourcing. Si no hay contratos, si la ley no permite esta modalidad, todo va a ser outsourcing y todo va a quedar en un contrato de palabra, todo va a ser sin que tengas derecho. Ya lo decías, el 30% de la población incluso no tiene ni siquiera acceso al Internet. Me parece que ese es otro tipo de reformas que tenemos que impulsar para efecto de que haya puntos en toda la ciudad, para efecto de que sí pueda tener la gente acceso. Ya lo decía también Moni, hay quienes no pueden ni pagar una red de Wi-Fi y justamente el gobierno debería estar procurando estos puntos de acceso. Ha habido, lo cierto, es de que en la Ciudad de México sí hay algunos puntos de acceso en parques y han tenido éxito los mismos, pero se debe multiplicar, sobre todo por la gran cantidad de recursos que tiene el gobierno. 238,000 millones de pesos es ni más ni menos el presupuesto de la ciudad y eso da para muchísimo, se los aseguro. Y el gobierno más bien tiene que empezar a direccionar los recursos para ese tipo de cuestiones que aseguren el acceso a derechos. Dices tú, como bien, el 30% no tiene el acceso y los jóvenes que están entrando a una actividad laboral, les están dando la opción, ¿no? Mire, lo malo de todo es de que estamos en medio de la pandemia. En otros momentos hubiera sido una alternativa más, pero ahorita es la única alternativa para trabajar prácticamente, ¿no? Y como bien decías, Moni, más allá de que sea algo negativo, el home office creo que puede ser una alternativa para las personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad que sería problemático, que realmente no se pueden mover y no se pueden trasladar como cualquier otra persona, y para ellos es muchísimo más cómodo trabajar desde su casa que tomar el metro, luego el micro, luego el bus y llegar al centro de trabajo con la dificultad en su movilidad. Por eso es una alternativa. Además, que sea opcional, que no sea una imposición en todo caso. Y si fuera el caso también de imposición o de una alternativa, pues que sean con costos compensados, es decir, que el patrón, la empresa, pague alguno de los servicios como tu Wi-Fi, como tu tableta, que te den las herramientas y los instrumentos para poder desarrollar tu trabajo, como cuando vas a tu oficina y te da tu computadora, tu internet, tu luz y todo, ¿no? Para que puedas desarrollar tu trabajo. Muchas gracias. Y ahora sí, lo prometo, por último, ya le habíamos dado la palabra a Isaac Espinosa. Si nos apoya encendiendo su cámara y le cedemos la palabra. Te escuchamos, mi estimado Isaac. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias. Una disculpa, ya saben, esto del home office no perdona una llamada. Diputado, primero, realmente reconocer que es un tema muy novedoso, reconocer tu esfuerzo en este tema y la importancia de una correcta regulación. Mi pregunta es básica. Desde el ámbito de vista del derecho laboral, ¿no podría aplicarse las normas que ya están establecidas en la Ley Federal del Trabajo de manera que pueda regular esto que ya se está aplicando? Es decir, una jornada laboral correcta, que ya que está contemplada en el Código Federal. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Isaac. Y por último, le damos la palabra, por favor, a Lucía Almazán. Hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta sería, ¿cómo se va a regular administrativamente con el IMSS de forma correcta este tipo de trabajo, aunque ya nos dio un panorama? La segunda sería, ¿cuáles son las
medidas que se van a tomar con el sector salud para todos aquellos que vayan a ser contratados bajo el tema de honorarios, porque muchas empresas, como bien sabemos, se van por esa vía. Entonces, te contratan como su trabajador, pero base a honorarios. Entonces, ahí estaríamos viendo que existe una irregularidad por parte de la empresa que no estaría como tal dentro de su seguro social el empleado, y que la empresa obviamente se ahorra ese incentivo para ellos, ¿no? Gracias, Lucía. Y por último, le damos la palabra a la secretaria Celina Saavedra. Perfecto. Te escuchamos, Celina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo nada más quiero felicitar al diputado Diego Garrido. La verdad es que yo estoy en iniciativa privada y me toca ver muchos temas relacionados con los problemas que tiene con el home office, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Y creo que es un tema muy importante. La verdad es que te felicito, Eric, por todas las conferencias, por ese tema en particular, al diputado también, porque no es un tema fácil. Lamentablemente falta mucha regulación y es necesario tener esta apertura para este tipo de temas. Eso era todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querida secretaria, y le cedemos la palabra al diputado Diego Garrido. Gracias. Pues mira, Lucía, como bien dices, todo el tema de seguridad social, todo el tema del sector salud, todo el tema de honorarios, de base, de outsourcing, de los esquemas de contratación, como ya también decía Isaac, ya está contemplado en la legislación. Todo eso efectivamente lo podemos seguir usando, los modelos de contratación, pero ahora nada más es insertar el modelo a distancia. Con ese modelo a distancia, tú perfectamente puedes ser contratado a modelo a distancia como home office, que te den de alta en el IMSS, que te den tu seguridad social, que te den tus respectivos derechos laborales asegurados, con el modelo actual que ya está regulado. Es decir, a lo ya actual, a todo este bagaje de artículos, de jurisprudencia, de todo lo que ya existe para protección del trabajador, nada más se le tiene que sumar el modelo de trabajo a distancia con nuevas tecnologías, ¿no? O sea, podemos hacer un mix de todo, no hay que tampoco inventar el hilo negro. Sí, son muchos aspectos novedosos, pero pues hay que hacer el intento en ese sentido. Como bien decía Celina, la apertura de este y otros temas en boga, de temas innovadores, creo que son lo que nos puede dar como partido también un buen nicho de alcance ante la preocupación. Estos son temas que está sufriendo todo el mundo. Todo el mundo estamos sufriendo el teletrabajo. Todo el mundo estamos o siendo beneficiarios o siendo esclavos del home office. Entonces, ante ello, me parece que es un tema muy atractivo para la ciudadanía. A mí me toca verlo cuando salgo a saludar a los vecinos en campo con el módulo. Es uno de los temas que en cuanto les digo, y el trabajo a distancia, están trabajando, sí, aquí desde la casa, y la gran mayoría me está poniendo ahorita ya un tema de pero, de que ya no quiero trabajar así, quiero regresarme a mi oficina. Pero como yo les digo, es por la pandemia, es porque estamos nada más el 100% ahí. Cuando mejoren los esquemas, va a ser un tema mixto que tendrá muchos beneficios. Y como bien dice Celina, este y otros temas son los que el partido debe empezar también a impulsar para efecto de generar una buena plataforma, como ya lo han hecho en estas 21 sesiones, a los cuales por supuesto que felicito al partido, a Eric y a mi presidente Andrés Ataide por esta buena idea de generar estos círculos se llaman círculos hermenéuticos, ¿no? Estos círculos en donde podemos estar dialogando todos y pelotear los puntos de vista. Muchas gracias, Eric. Pues, mi estimado diputado Diego Garrido, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión de clausura. Justamente bien comentas, llevamos ya 21 sesiones con esta, donde hemos aprendido de diversos temas. Podremos estar de acuerdo tal vez con unos o con otros, pero aquí la intención era aprender, debatir las ideas y justamente llegar consolidados para generar una propuesta para el Partido de Acción Nacional. Justamente en esta elección que es, siempre lo digo, pareciera que siempre decimos que es la elección más importante de nuestra generación.
Pero honestamente yo sí creo que esta de 2021 sí lo es. Esta elección 2021 sí lo es. Y México necesita al Partido de Acción Nacional más fuerte, con las mejores ideas y las mejores propuestas. Entonces, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto, mi estimado Diego. Y por último, bueno, pues para comentar ya como tema de avisos parroquiales, le cedo la palabra a nuestro director, el doctor Gerardo Ángeles, para que nos comente algunos de los temas justamente de la evaluación. Comentarles la evaluación, pues ha sido, ha habido como muchas dudas, ya les hemos enviado la plantilla solamente para que se llene el formato B de la evaluación. El día 5 tenemos la evaluación de conocimientos generales, pero para estar un poquito más con detalles, le cedo la palabra a Gerardo. Gracias, muchas gracias, Eric. Pues sí, miren, ya nada más para afinar los puntos de la evaluación. Como siempre, es un gusto verlos a todas y todos. Que se ha mantenido este grupo fuerte de asistentes y con ello realmente tenemos pues la esperanza de conformar un equipo fuerte de los próximos investigadores del PAN en la Ciudad de México. Como es de su conocimiento, hoy llegamos al final de estas 21 ponencias que conformaron el laboratorio de ideas y ya estamos viendo hacia el segundo punto, ¿no? Que es la evaluación. Con gusto hemos visto que muchos de ustedes mantuvieron la asistencia que se requirió desde un inicio, que fue del 80%. Muchos de ustedes mantuvieron esa asistencia, lo cual verdaderamente es digno de reconocerse. Si hay por algunas dudas sobre el tema de las evaluaciones y sobre todo vamos a recordar un poco las fechas, ¿no? Y aprovechando, Francisco, si me pudieras permitir compartir rápido, voy a compartir la gráfica de las fechas. Creo que sería más claro verlo así diagramáticamente, ¿no? Entonces, miren, aquí la tengo. ¿Sí se ve? Sí, bueno, ok. Recordarán ustedes que tenemos prácticamente tres formatos de evaluación para adaptarnos a lo que cada uno de ustedes considere más viable, ¿no? Estoy hablando del formato de evaluación de la presentación, ¿ok? De la presentación. Entonces, recuerden ustedes que pueden conformar equipos desde 2 hasta 10 personas. O bien pueden participar de manera individual. Quienes conformen equipos de 2 a 10 podrán presentar en una sesión como esta. Haremos el cronograma de sesiones donde ustedes participarán. Pueden participar durante 12 minutos, hacen su presentación, ya sea alguna persona designada del equipo o el mayor número de integrantes del equipo o todos los integrantes del equipo. Desde luego sería mejor que participaran todos, ¿no? Es durante 12 minutos y después vendrá una ronda de preguntas y respuestas de 12 minutos. Entonces, quienes quieran esa evaluación, nos deben haber enviado ya la conformación de sus equipos, que está aquí. Pusimos como fecha miércoles 23, más que nada para tener tiempo de hacer el programa y enviárselos a tiempo también a ustedes para que puedan agendar o tengan conocimiento de esa agenda de presentaciones con anticipación, ¿ok? Entonces, nos deben haber enviado ya los que quieren presentar en la opción, así como esta, un Zoom, con una presentación y después preguntas y respuestas, debieron haber enviado ya su conformación de su equipo, ¿sale? El día de hoy estamos terminando las sesiones y pasado mañana, miércoles 30, a los que ya enviaron su conformación de equipo, les estaremos haciendo saber cómo queda el programa de presentaciones, ¿ok? Bueno, ahorita regreso a este del examen. Estamos con las presentaciones, ¿no? Hay una opción, a esta le llamamos la opción B de presentaciones. Y la opción A
para quienes no quieran hacer presentación, que tengan un equipo conformado y no quieran hacer presentación, nos pueden enviar su presentación en un video, ¿sale? Ustedes con su equipo arman su presentación, ya sea que salgan en cámara o ya sea que presenten un PowerPoint, como gusten, en el formato que ustedes gusten, nos envían un video. Lo pueden enviar hasta el lunes 12 de octubre, ¿ok? Y quienes deseen presentar en una sesión Zoom, el programa empezará también el lunes 12 de octubre. Entonces, quienes quieran presentar en la opción A enviando un video, envíen por favor su video a más tarde el lunes 12 de octubre. Y quienes quieran presentar en la opción B, a partir del lunes 12 de octubre arrancarán esas presentaciones. El miércoles 30 pasado mañana les diremos cómo estará ese programa, ¿sale? También, dado que hubo mucha inquietud sobre la complejidad para poder formar un equipo, decidimos abrir una opción más. Esa se abrió posteriormente, donde participan de manera individual. Quienes quieran participar de manera individual, Eric ya nos hizo favor de enviar un formato de cómo sería ese formato. Igual lo pueden enviar el lunes 12, a más tardar, el lunes 12. Entonces, prácticamente el lunes 12 es ese día, el deadline en el que quienes quieran presentar en equipo, en el formato B, así en un Zoom, ahí empezará el programa, o quienes quieran presentar en el formato A, que es enviando su video, lo pueden hacer hasta el lunes 12, o quienes quieran participar de manera individual, también nos envían su presentación, que ya no es un video, sino es una presentación escrita, también sería hasta el lunes 12, ¿sale? Y las presentaciones, en quien lo hagan en modalidad B, va a ser entre el lunes 12 y el viernes 16. Esperemos acabar antes, yo creo que unos 3 días máximo nos llevará a esto, ¿sale? Y el viernes 23 de octubre estaríamos entregando resultados. Bueno, ahora, adicional a esta modalidad de examen, acuérdense que también tenemos el examen de opción múltiple, que van a ser 1 o 2 preguntas por cada uno de los 21 temas que se estuvieron abordando. Ese va a ser el lunes 5, aquí. Lo vamos a tener el lunes 5, que es pues prácticamente de hoy en 8. Les estaremos enviando ese mismo lunes, se les estará enviando un cuestionario en una aplicación y tendrán para contestarlo entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche. Prácticamente todo el día, ¿no? Entonces ustedes entran a su aplicación y lo contestan. Es un examen, vamos a decir, no es nada riguroso, es opción múltiple. De máximo irán a ser 35 preguntas, 40 máximo. Y vamos a decir que es relativamente accesible, ¿sale? Así es que por eso no se nos espanten mucho. Pues es prácticamente lo que quiero comentar. Había habido también por ahí algunas dudas sobre quienes no son de la Ciudad de México, si pueden presentar un tema con un ejemplo fuera de la Ciudad de México. Por ejemplo, nos pedían ahí quienes son de Querétaro, si pueden presentar una propuesta de política pública sobre Querétaro. Claro que sí, lo pueden hacer con todo gusto, no hay mayor problema con eso. Y espero con esto haber contestado sus dudas, y si no, pues aquí seguimos a la orden. Listo, Francisco. Gracias, mi estimado Gerardo. Le cedo la palabra al diputado Diego Garrido, que nos quería hacer unas palabras de despedida. Muchísimas gracias por la paciencia, Diego. No, hombre, mi estimado secretario Eric Caballero, felicitarte de verdad a ti, al presidente Ataide, por esta iniciativa, y felicitarlos sobre todo a los que se conectan semana tras semana. Ya van 21 sesiones en donde han estado seguramente más de 1 hora en cada sesión, y justamente felicitarlos porque ustedes significan esa militancia que está involucrada, que se mete de lleno a las cuestiones del partido, y que son ustedes los que están generando ideas, los que van a oxigenar el cerebro del partido, y los que van a dar justamente las mejores plataformas, la mejor plataforma, las mejores ideas para ir a conquistar a la ciudadanía, para ir a convencer a los que están allá afuera esperando que nosotros, que el PAN les dé una alternativa, que seguramente les digamos
que por supuesto que sí hay de otra, y por eso para mí ha sido un honor, mi estimado Eric, estar contigo en esta sesión de clausura, en esta sesión, última sesión, donde culmina todo un buen trabajo que han hecho durante semanas todos ustedes. Felicitarlos a ustedes, a la militancia, a esta verdadera militancia que está puestísima para generar buenas ideas. Muchas gracias, Eric. Muchísimas gracias, diputado, por tus palabras. Y pues por último, agradecer de verdad a todas y a todos ustedes, porque fue un proceso bastante largo, pesado inclusive, como bien comenta Diego, a veces más de hora y media llegamos a tener sesiones de 2 horas, y agradecerles porque justamente ese ímpetu, esas ganas de querer aprender, pero también esas ganas de querer resolver problemas de la Ciudad de México o incluso de otros lugares, que también tuvimos forma de que se conectaran a esta clase de sesiones. De verdad, les agradecemos muchísimo por todo su esfuerzo. Seguimos a sus órdenes y si me permiten, quisiera nada más tomarme unos minutos para agradecer a las personas que también han participado justamente en la logística de este evento. Primero, a mi presidente Andrés Ataide, porque justamente fue la primera persona que apoyó de forma muy determinante este proyecto, desde que lo estábamos generando de forma embrionaria, desde que lo teníamos nada más aterrizado en un documento. Desde ese momento le estuve apoyando. Muchísimas gracias, presidente. También, por supuesto, al tesorero Jorge Velázquez, que de hecho nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, tesorero, hermano mío, muchísimas gracias por todo tu apoyo de siempre. Agradecer a la secretaria y a las secretarias y secretarios del PAN de la Ciudad de México, especialmente a don Rodrigo Miranda, a Pedro Díaz, al secretario general Ernesto Sánchez, a Celina Saavedra y a Mónica Arellano, porque justamente nos acompañaron en más de una de las sesiones que estuvimos por acá. Por supuesto, a todo el equipo de la Secretaría de Estudios, mi estimado Daniel Aguilar, hermano, muchísimas gracias. Don Julio Neumann, muchísimas gracias, hermano, por apoyarnos, por estar por acá. Y por supuesto al ingeniero Francisco Ramos, hermano, el anfitrión que siempre está con nosotros en sistemas. Muchas gracias, hermano, por todo tu apoyo. Y por supuesto a todo el equipo del Colegio de Política Pública, del Consejo General Consultivo. En especial, muchísimas gracias, Gerardo Ángeles, por todo el apoyo de diario, por todo lo que has trabajado justamente por este proyecto. Muchísimas gracias. Al maestro Julio Meneses, coordinador de Desarrollo Social. A la licenciada Mónica Bárcenas, coordinadora de Equidad de Género. Alexis Fernández, el coordinador de Seguridad, muchas gracias, hermano. Y al ingeniero Salvador Silva, coordinador de Medio Ambiente. Pues sin más, muchísimas gracias de verdad por todo su trabajo, por todo su esmero. Nos vemos en las evaluaciones y cualquier cosa, quedamos a sus órdenes. Tengan muy bonita noche y cuídense mucho, por favor. Seguimos en contacto. Hasta pronto.